Bueno, ahora es una experiencia diferente el viajar uno solo, pues según moteros internacionales dicen que es adictivo. Pues vamos en búsqueda de Sololá y a ver qué tradiciones, qué cosas nos trae. Miren estos camiones, es cosa seria, es cosa seria. Y ahí va el motorista en la curva cabal. Miren esto, qué lindo, en este restaurante tan bonito. Miren la entrada a la neblina, es maravilloso, aunque lógicamente es un poco peligroso, pero maravilloso. Miren los restaurantitos. Y ahora sí, nos quedamos sin visión. Puede que me encanta, me preocupa, como la canción de Ana Bárbara. Me asusta, pero me gusta. Aquí pasando ya por los restaurantes lindísimos, y esta parte que miren es maravillosa. A mí nunca me aburro de ver esto. Yo feliz viviría aquí en una esquinita solo para estar viendo estos lindos restaurantes y el paisaje. Y aquí seguimos con rumbo a Sololá. Estamos aquí en el cruce, cabalmente para Sololá. Bueno, y llegamos a Sololá y miren, nos tocó el día de mercado, un arco iris de colores en los trajes, así como este señor que todavía tiene el traje original de Sololá. Ojalá lo imitaran los demás. ¡Qué delicia después del viaje! 100 puntos al hotel. Bueno, este es el Hotel Santo Domingo y los cuartos están desde 150 a 350. Es un paraíso por el precio que le están dando. Se los aconsejo realmente. Hotel Santo Domingo en Sololá, en la entrada de Sololá. Bueno, este es el desayuno y miren ustedes por 30 quetzales. Aquí, pues miren la variedad, hay plátano, hay chorizo ahumado, hay una tortilla con queso dorada y huevos y frijoles. Y así también en la cena, una cena por 40 quetzales con carne. Bueno, me pareció maravilloso. Y aquí hasta un bar tenemos. Bueno, el lugar se los recomiendo. Ahora nos encontramos en una ciudad maravillosa que es Sololá y que nos abrió las puertas, pero de par en par, gracias a su alcalde, el señor Carlos Humberto Huárquez. Gracias al vigilante del viajero, que en esta oportunidad nos visita para conocer la cultura, la belleza y todo el potencial económico que tenemos aquí en Sololá y sobre todo el turismo. Queremos indicarle que somos eminentemente cachiquel. El pueblo maya cachiquel se ha identificado en este territorio desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. El agua, la naturaleza, el aire tienen vida, por lo tanto tenemos que cuidarla. Y ante esta situación hemos tratado de mejorar la ciudad. Tenemos un parque que se denomina el Parque de Centroamérica, igual la Torre Centroamericana que se le dice, aunque eso tiene su historia desde la época colonial. Sin embargo, también existe la alcaldía indígena. Las autoridades indígenas de Sololá han tenido un aporte muy importante para la administración de justicia y además de eso defendiendo la cultura, defendiendo la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Le invitamos también a visitar la finca del Jaibal, donde tenemos playa pública aún, porque en Panajachel o en todo alrededor del lago la mayoría de las playas son privadas. La feria titular de Sololá es el 15 de agosto y se celebra la fiesta que se llama Nim Akij Sololá, que significa el gran día de Sololá.
En este departamento existe un sincretismo religioso muy arraigado, pues veneran tanto a Jesucristo y todos los santos de la Iglesia Católica como al Dios Mundo, al Dios del Cerro, al espíritu de los antepasados. Sobre la veneración que se hace especialmente en Santiago Atitlán de una imagen conocida como Mashimón o Rilajman, considerada la más antigua, como acá en San Jorge, que encontramos a el abuelo. Existe otra versión que es San Simón, y cuenta la leyenda o la historia que se lo llevaron los españoles a Mashimón y lo trajeron vestido de español y sentado. La torre fue construida en el tiempo del presidente de Guatemala, el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Los trabajos de construcción iniciaron el 9 de febrero de 1914 y terminaron en el año 1916. Básicamente la torre cuenta con 3 niveles. Todas sus puertas están en forma de arco y también se ha tomado en cuenta que la torre tiene columnas estriadas y se ha tomado en cuenta el arte gótico, el arte romano y el arte egipcio para poder construirla y darle belleza a la misma. Y algo muy importante es que adentro de esta torre encontramos un museo con el pasado de Sololá. Me parece algo que deben visitar todos ustedes cuando visiten Sololá. Sololá tiene muchas cosas que pasan desapercibidas porque solo es un lugar de paso. Quédese y conozca este museo. Gracias a la municipalidad nos brinda el apoyo de don Pedrito, que es el policía municipal de tránsito que nos guiará hasta la cueva. Esta cueva es ancestral, se calcula que tiene 500 años de tradición y que se encuentra acá abajo precisamente del segundo mirador hacia Panajachel. Casi nadie se da cuenta de la importancia de este lugar. Ahí está. Vale la pena, el premio es increíble. Algo muy importante es que la gente deja basura tirada, incluso hay multas grandes, pero lógicamente no hace caso. Por favor, colaboren. Bueno, y aquí llegamos a este lugar. Muy pocas gentes lo conocen, pero nosotros se los venimos a mostrar. Gran Cueva Nimajay significa la confluencia de la energía cósmica para la comunicación con los ancestros, lugar especial para la práctica y formación espiritual, filosófica, científica, tecnológica o artística de los miembros de los pueblos que se encuentran alrededor del lago de Atitlán. Antiguamente, los abuelos sutuiles subían a este lugar para la conmemoración del Día de los Templos y de las Casas. Y hoy por hoy, también las familias cachiqueles agradecen desde ese entonces por las familias pidiendo a la JAU que los proteja ante cualquier enfermedad e incidente negativo o tristeza. Nimajay significa también, desde el calendario maya acabal, luz y oscuridad, anochecer y amanecer, la aurora. Desde hace más de 600 años, el pueblo sumergido en medio del lago de Atitlán, conocido como Panajachel, que en épocas ancestrales este pueblo sumergido era área sutuil, nombre que aún se conserva por los cachiqueles, y desde esa época aplicaban la sabiduría y los conocimientos ancestrales que restablecían desde estos lugares el equilibrio energético de personas a través de lectura, interpretación y conexión con el tiempo y espacio. Conocían y sabían contar el tiempo según la sabiduría ancestral
De ahí proviene su nombre, el Gran Nimajay, relacionándose directamente con los conocimientos de los ciclos de la naturaleza, ya que al ver que es como una simple cueva oscura, pero es ahí donde yace la energía de un ser superior. En esta escena, el momento en que tocan el shofar, una persona que viene con tradiciones del extranjero. Este es un instrumento que se usa para tocarlo 3 veces antes del Rosh Hashanah, que son servicios religiosos, y en este caso es pidiendo permiso a las autoridades ancestrales mayas para estar en el lugar. Después del permiso, empieza la ceremonia. El chocolate es para un agradecimiento para Dios. Nosotros tomamos chocolate, la tierra, el mundo y la tierra también tenemos que dar un poquito, que sea poquito del sabor que podamos dar, pues ese es el agradecimiento de todo. ¿Y el pan? Eso es una sacrificio para los 4 puntos cardinales, pues nunca nos hemos regalado, nunca nos hemos dado al acción de gracias a nuestra tierra y nuestro creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que tendremos que dar aquí en la tierra. También se está recordando los diferentes los números de los aj, los primeros aj, o shiaj, le dicen como 3 aj, igual sobre las energías de este día. También se les está pidiendo a todos los hijos de nuestros abuelos, la bendición es para ellos. Se les está pidiendo que los míos, que los cuiden en sus caminos, en su trabajo, en su vida, porque no queremos accidente, no queremos, como ella lo dice, o sea, sufrimiento en la vida de cada uno. También se les está pidiendo a los shahujaj para que vean dónde utilizan cada dinero, cada centavo del pueblo, y que también sea de beneficio para todos. Se le está pidiendo al cuerpo de nuestros abuelos aj, y también se le está pidiendo que se quite todo mal en el camino de los trabajadores, de las personas y de los que gobiernan nuestro municipio o que velan por el desarrollo de nuestro municipio. La municipalidad nos orienta hacia dónde podemos encontrar nosotros a las tejedoras que todavía hacen el tejido de cintura, que es muy antiguo. Y para eso llegamos a esta casa donde doña Paula, una anciana que todavía guarda la tradición completa del tejido verdadero y antiguo. A sus casi 80 años sigue tejiendo y llevando sus tejidos al mercado. Doña Paula transfiere esta tradición, este arte, a sus hijos y a sus nietas, que utilizan el tiempo después de clases para aprender del tejido, que da identidad a Guatemala. El tejido es el que le ha dado de comer a esta familia, así como la construcción de sus viviendas, porque hay varias casas construidas alrededor de esto. Ahora, ¿cuánto es lo que ganan y cuánto producen? Buenas tardes, doña Paula. Solo para preguntarle, ¿ya cuánto tiempo ya anda tejiendo? Janik Nach Camajón Banana Anun Pelaquena. Retornes en Chapón como con 65 años. Porque empezó a trabajar, más que todo le enseñaron cuando tenía 8 años.
empezaron a enseñar a tejer. Yo ahorita va trabajando como 65 años de la misma profesión. Nana, ajani tierno, ¿na qué hacer la quién? Era yo chihuishik hijen es. Hicimos de la blusa normal que no lleva adorno, tarda en 3 días. Y cuando lleva adorno, ¿cuánto tiempo? Para sacar 2 blusas que llevan adorno, los bordados, tarda 2 semanas. 6 semanas. Las blusas ella lo vende así simples, sin bordado, lo deja a 200 quetzales al vendedor. Ya con bordado ya varía un poco el precio, ya sería hablando de un precio como de 1000 quetzales en adelante, porque ya varía un poco el precio. Acá tenemos a Doña Rosa, que trabaja ya con un telar mucho más moderno y que tiene una mayor capacidad de producción. Y le hacemos la misma pregunta. ¿Un corte cuánto tiene? Tiene 7 varas. O sea, 7 varas tiene y eso lo produce en una semana. No, en 2 días. En 2 días las 7 varas, ¿y en cuánto las ven? 150. Así salgo de esta hermosa tierra, donde encontré no solo paraísos, sino sonrisas. Una municipalidad que me dio la mano, con su riqueza de cultura, que solo en Guatemala se puede encontrar. Una mirada cansada pero con gran sabiduría. El amor a la naturaleza, que aquí se manifiesta en esta escena. Solo lo puedes encontrar en Sololá.